Bueno chicos, seguimos con la segunda parte del video. Nos quedamos por la parte de dispersión. En este caso, las disoluciones son aquellas en las que sus componentes se encuentran distribuidos uniformemente. Dice, sí. ¿Cómo así? Tenemos en este caso un soluto, un solvente. El soluto, de repente, un ejemplo es el café. El soluto va a ser mi café y el solvente va a ser el agua. Y en este caso yo lo voy a disolver de tal forma que se vea una mezcla homogénea. Esa es una disolución. Son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo, soluto y en pequeñas partículas no solubles, base dispersa, que se dispersan en un medio líquido dispersante o dispersora. O sea, equivale que nuestro soluto, que es el sólido, va a ser en este caso la fase dispersa y en este caso el solvente, que es el agua, va a ser la fase dispersadora. Como vemos aquí, el disolvente, tenemos un soluto, en este caso formamos la disolución. El disolvente va a ser el agua, el soluto, en este caso el café, se van a mezclar y voy a hacer una disolución. Las clases de dispersiones tenemos suspensión, solución y tenemos el coloide. En este caso la suspensión va a ser una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o en pequeñas partículas no solubles y se dispersa en un medio líquido. En este caso tenemos el soluto y tenemos el solvente. El soluto va a ser la fase dispersa y en este caso el solvente, que es el líquido, va a ser la fase dispersadora. Cuando uno de los componentes es agua y los otros son sólidos suspendidos en la mezcla, son conocidos como suspensiones mecánicas. O sea, equivale que si mi soluto, seguimos con el ejemplo del café con el agua, si el café no lo disuelvo bien, esas partículas que quedan dispersas en el agua flotando entre el agua, en este caso van a ser llamadas suspensiones mecánicas. Ahora, cuando hablamos de una solución, tenemos la solución química, que es la mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia de mayor proporción. Una solución química es compuesta por soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente es lo que disuelve. En otras palabras, seguimos hablando del soluto y el solvente. Soluto, en este caso, volveremos con nuestro ejemplo, de repente tenemos un refresco, una limonada, en este caso el refresco es en sobre, en este caso el refresco en sobre que está en sólido va a ser nuestro soluto y nuestra fase dispersadora, que es el solvente, va a ser el agua. Nosotros lo disolvemos y vamos a hacer una solución, en este caso una solución química. Tenemos lo que es un coloide, en este caso va a ser una mezcla de ¿qué? Una mezcla de compuestos en una fase fluida, que puede ser un líquido o un gas, con en este caso un sólido. Tenemos de repente la gelatina cuando la disolvemos, en este caso en un solvente frío, en este caso van a quedar nuestras partículas suspendidas, o sea, se va a formar un coloide. Otro tenemos lo que es el humo, otro coloide tenemos de repente el humo, tenemos lo que es los aerosoles, ya, eso sería un coloide. En este caso las partículas van a ser finas. Por ejemplo, tenemos una disolución que de un tamaño va a ser por 10⁻⁷ centímetros, y en este caso una solución coloidal. Como vemos, la parte fase dispersa y las dispersantes van a ver en este caso el soluto suspendido en el agua. Y en este caso tenemos la suspensión, que es una mezcla heterogénea que va a ser, en este caso, más grande que una disolución. Sus partículas van a ser más grandes que esa disolución. Entre sistemas y fases. Sistema es un conjunto de dos o más sustancias entre los cuales o sobre los cuales ejerce acciones variables. Como así, cuando hablamos de un sistema, si es un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo. Cuando hablamos de fases, es cuando las mezclas son homogéneas o heterogéneas, en lo cual simplemente lo percibimos a simple vista. Por ejemplo, el vinagre, vemos que son una sola fase, es una fase homogénea. En este caso, cuando es una fase heterogénea, de repente el azufre con la limadura de hierro, vemos que son dos compuestos, en este caso dos elementos, y se va a poder ver a simple vista que se pueden identificar.
El compuesto es el número de sustancias químicas diferentes que lo forman y son los ingredientes de la mezcla. Bueno, el compuesto van a ser lo que los conforma. Por ejemplo, una ensalada de fruta que conforma, que es una mezcla, los diferentes tipos, variedades de frutas, fresa, uva, pedazos de sandía, pedazos de melón. A eso se refieren los compuestos. Ahora tenemos un ejemplo, en este caso va a ser agua, aceite y alcohol. En este caso estamos en presencia de un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque el agua con el aceite en este caso se va a poder apreciar a simple vista. En cambio el alcohol con el agua no. Yo combino alcohol con el agua y voy a ver una sola fase. En este caso estamos en presencia de un sistema heterogéneo porque son dos fases, en este caso el aceite por un lado y el agua y el alcohol por otro lado. Y en este caso tengo tres componentes. ¿Cuáles son mis componentes? Lo que se va a preparar va a ser el agua, el aceite y el alcohol. Son tres componentes: agua, aceite y alcohol. Tres componentes. Una fase en este caso heterogénea porque se va a poder diferenciar en el aceite y la mezcla del aceite, del agua y del alcohol a simple vista. Ya. Y en este caso tenemos aquí lo que es la gota ingravida. ¿En qué consiste? Tú lo puedes hacer en tu casa, puedes observar. Vas a tener un recipiente, en este caso va a ser un vaso precipitado. Vas a poner en la parte, dentro de ese vaso precipitado, un vaso de vidrio que tengas grande. Vas a poner un vaso pequeño, ahí vas a poner aceite comestible, aceite que está que tu mamá prepara los alimentos. Vas a poner ese aceite en este caso y vas a ir echando poco a poco el alcohol por unas paredes hasta cubrir la mitad, cubra el aceite más de la mitad. Y de ahí vas a agregar agua. En este caso vas a observar que la gota de aceite se va a elevar y va a quedar en este caso suspendida, va a quedar en medio. A eso le llamamos nuestra gota ingravida porque va a flotar, en este caso es líquido. Clasificación de un sistema por el número de fases. Tenemos monofásico, bifásico, trifásico. En este caso, dos fases, tres fases, una fase, bifásico 2, trifásico 3. Por el número de componentes, que va a ser unitario, una sustancia, binario, dos sustancias, terciario, cuaternario, en sí. Tenemos el agua más el alcohol, que es un sistema binario, que va a ser monofásico. Sistema binario, ¿por qué? Va a tener dos, en este caso, dos componentes y va a tener una sola fase. Agua y yodo va a ser un sistema binario porque se va a distinguir el agua del yodo y va a ser bifásico. En este caso tiene dos fases. El agua y el hielo va a ser un sistema unitario porque el agua y el hielo son lo mismo, es agua, el agua en un estado sólido y el otro en líquido, pero va a ser en este caso bifásico porque va a tener dos componentes, dos sustancias. El agua y el azúcar, sistema unitario, y va a ser bifásico. El agua va a ser el azúcar más el jugo de limón, un sistema ternario. ¿Por qué un sistema ternario? Porque va a tener en este caso, que es componentes, pero en este caso bifásico, porque simplemente se va a indicar el agua y el azúcar. Porque el agua con el jugo de limón se van a mezclar, en este caso no se puede diferenciar. Mezcla y combinación. Una mezcla, sus componentes no sufren cambios en sus propiedades y pueden separarse por medios físicos. No tienen reacciones químicas, su formación no origina cambios energéticos, en este caso, su composición puede variar. Tenemos diferentes tipos de mezcla, de repente de caramelos, el agua, el aceite, diferentes tipos de bebidas gaseosas, un café, de repente la leche. Y hay diferentes tipos de mezcla. Tenemos, por ejemplo, sólido en sólido, tenemos el granito, sólido en gas, tenemos el humo. También sólido en gas tenemos los aerosoles, en este caso aerosol sólido. Líquido en líquido tenemos el agua y el alcohol. Gas en sólido, nitrógeno en platina en paladio. También tenemos que es el alcanfor, la bolita de alcanfor. Tenemos sólido en líquido, que es el azúcar en agua. Líquido en sólido, en este caso, que es la piedra, la piedra volcánica que vemos aquí. Líquido en gas, en este caso las nubes en el aire y el gas en gas que está en el aire. Otro tenemos en gas en sólido, en este caso tenemos el azufre sólido. Separación de los compuestos de una mezcla. Tenemos mezclas sólidas, que
tamizado y de ligación. Ese tamizado, que comúnmente en casa lo vemos, que es una coladera, un colador, y en el caso del laboratorio se le conoce como criba. En el caso del laboratorio tenemos cribas en diferentes tipos de coladores con los agujeros, diferentes tipos de medida. Se ponen en forma lineal, en forma vertical, uno encima del otro, del agujero más grande al agujero más pequeño, y se tamiza. Bueno, en este caso se pasa. Y va a quedar en la parte superior, depende de las partículas del tamaño que tenga. En el proceso de ligación, ¿qué va a ser por su densidad? En este caso, la solución va a ser agua. Yo voy a poner en este caso aquí el ejemplo de la sardina y la arena, los voy a dejar que se separen, donde el de menor densidad va a pasar en la parte superior y el de mayor densidad va a ser en la parte del fondo. Mezclas de sólidos con líquidos, en este caso tenemos destilación, decantación, filtración y la centrifugación. En el caso de destiladores, para separar, de repente hacer separaciones de líquidos, uno más denso que el otro, más volátil que el otro, o en este caso puede hacerse una separación de repente de una solución. ¿Bien qué consiste? Aquí tengo mi mezcla, una solución en este caso sólida. El más volátil va a salir en forma de gas, va a entrar por este tubo refrigerante. En este caso el refrigerante en las paredes va a estar lleno de agua. Al pasar la solución al pasar el gas, el agua fría va a enfriar ese gas y lo va a botar en forma de, en este caso, líquido. Y en una parte el agua va a salir caliente y por lo otro, bueno, tengo la adición del agua fría. Eso es un destilador. La destilación también se utiliza para lo que es separar de repente tipos de semilla, o en este caso de la perfumería. Tenemos una decantación para separar líquidos de diferentes densidades. Por ejemplo, tenemos el agua del aceite. El aceite es menos denso, va a estar en la parte superior, y el más denso es el agua. Mediante la decantación voy a tener una válvula, esa válvula se va a abrir a goteo, va a reseccionar en la parte del agua, y de ahí cuando yo venga que ya está por terminar, en este caso la fase del agua, cierro la válvula y me queda el aceite. Tenemos la parte de lo que es filtración. Cuando filmamos, en este caso necesitamos papel filtro, vamos en el caso de una cafetera colando café. Eso es un ejemplo. En el caso de la centrifugación, tenemos cuando nos sacan la sangre, en este caso para hacer una muestra, esta es una centrifugadora, en este caso los tubos los ponen en forma de cruz para evitar el peso en el momento de centrifugar, de girar, porque gira revoluciones por minuto, y separa nuestro líquido, en este caso nuestra sangre, en diferentes partes. Mezcla de líquidos con líquidos, el sifón o la pipeta y el embudo de decantación. El sifón simplemente podemos ver que es una cañita, la cañita que es, tomamos un refresco. En este caso, si lo llevamos en forma de sifón, es cuando tenemos un líquido, ponemos un manguera y succionamos en el otro extremo para que el líquido pase a otro recipiente. Tenemos las pipetas graduadas, que son de cuenta como un gotero, pero más largas, y el embudo de decantación, como ya mencioné, que es una pera es una pera que sirve para separar, en este caso, líquidos de diferentes densidades. En la mezcla de los gases tenemos lo que es licuefacción, que significa separar gases, pero ahí tenemos que usar dos métodos, en este caso, el método de absorción y el método de un destilador, para que poder separar, en este caso, los gases. Uno se van a convertir en líquidos. Te dejo una actividad, en este caso que tienes que investigar los métodos de separación, que son fenómenos químico, fenómeno físico y electrónico. La próxima entrega va a ser el 18 de abril hasta las 11:30 de la mañana. Ese es mi correo corporativo. Espero, si tienes alguna duda, no te vayas a olvidar, por favor, de enviarme algún correo o mensaje, que es una duda que tengas. Gracias por tu tiempo. Bueno, espero que estés pendiente para el siguiente video. Gracias.